Hola, buenas tardes. Esta tarde quisiéramos hacer una pequeña charla con todos vosotros referente a una temática, que es el heno y los conejos. ¿Por qué hemos escogido este tema? Básicamente es porque en las visitas de día a día, de rutina, muchas veces me preguntáis acerca de ello y también en ocasiones tenéis algunas ideas que no acaban de ser del todo correctas y hemos pensado que esta tarde pues, sería un buen momento para intentar aclararlas. Si os parece, pues nos ponemos a ello. En las charlas rutinarias sobre la alimentación con vosotros siempre aparece la palabra heno, es lo más común, lo primero casi que me decís. Simplemente quería aprovechar para recordaros qué es el heno. El heno no deja de ser el resultado de la enificación de un forraje. ¿Esto qué quiere decir? Pues sencillamente una hierba que se ha plantado, se ha cultivado, se ha segado y se ha secado. Este proceso es el henificado y es una manera de almacenar, de conservar este forraje de manera que preservamos sus cualidades y que sea más difícil que se pueda enranciar, que pueda fermentar o acumular, ¿no? Y otro punto es el tema de la variedad de henos. Ahí a veces os atascáis cuando os pregunto en las visitas, no me acabáis de saber decir pues ese heno que le dais en casa. Esto es muy importante que lo sepáis. Yo os doy un par de pinceladas sobre el tema. Recordaros que existen dos grupos de variedades de heno, las leguminosas y las gramíneas. Ejemplos de leguminosa, la alfalfa es la que encontraréis con mucha facilidad en las tiendas. Y de gramíneas, que sí que es bastante más amplio, ahí pues encontramos el fleo, que es el timothy, el ryegrass o la avena, por ejemplo. ¿Qué diferencia ambos grupos? Pues fundamentalmente su composición. Las leguminosas tienen unos niveles de calcio y de proteína más elevados que las gramíneas. Esto ya nos tiene que hacer entrever o intuir a quiénes están destinadas estas leguminosas. Pues fundamentalmente a todos estos conejitos que están en proceso de crecimiento, aproximadamente hasta los 6 meses, también a las mamis que están gestando, que están lactando y a esos conejitos que se están recuperando de alguna enfermedad. De la misma manera, esta variedad la tendríais que llevar a vuestras casas porque estáis permitiendo que vuestro conejillo pueda disfrutar de diferentes aromas, de diferentes sabores y diferentes texturas. Y en definitiva estáis enriqueciendo su alimentación. Otro punto que quería también repasar con vosotros es la calidad de esos henos. No todos los henos son iguales, por ejemplo, henos de avena. Hay muchas marcas que trabajan el heno de avena y no siempre tienen las mismas propiedades nutricionales. ¿Cómo podemos diferenciar un heno de mejor calidad y otro que no la tiene tanto? Pues hay algunos aspectos que se nos van a escapar, que no podemos nosotros detectar y otros que sí. Dentro de los que es más difícil que podamos nosotros valorar son todos aquellos relacionados con la enificación, con ese proceso del que hablábamos antes. Pues me estoy refiriendo, por ejemplo, a la calidad de esa semilla de avena, en este caso, que se ha plantado, cómo se ha cultivado, en qué momento del crecimiento de la avena se ha segado, que esto es muy importante, el tipo de secado, por ejemplo, no es lo mismo hacerlo al sol que en una secadora industrial. Todo esto pues, es un poco difícil cuando vais a adquirir el heno en el punto de compra, pues que lo podáis valorar. Pero hay otras cosas, como os decía, que sí que podéis vosotros observar. ¿Como cuáles? Pues ahí tenemos el color del heno, el aroma, también el tipo de envasado. Fijaros bien en los plásticos que sirven de envoltorio. Hay algunos que tienen un tratamiento muy específico que permite que cierta radiación ultravioleta se quede fuera del paquete, con lo cual no llega a contactar con el heno y este preserva mucho más sus cualidades. También recordaros que tenéis en casa un juez que es mucho más estricto con todo eso y que os va a ayudar en cuanto a detectar la calidad. Vuestros conejos tienen un paladar, un radar muy fino
y normalmente comerán con mucha más facilidad los henos que son de alta calidad. Otro aspecto que quería repasar con vosotros es la cantidad de heno que un conejo tiene que consumir al día. Volviendo otra vez pues, a estas visitas rutinarias y esas charlas con las familias, normalmente suele ser complicado que me lleguen a ajustar, a decir, pues mira Raquel, sí, comen esto o un poco más, un poco menos. ¿Por qué? Pues primero porque a veces no se le da la suficiente importancia a saber esa cantidad diaria, también porque en ocasiones no nos lo ponen nada fácil. Hay muchos conejos, no sé si es el caso de los que podáis tener vosotros, que se dedican a ir estirando del heno de la enera, nos lo esparcen por toda la jaula, lo utilizan de lecho y no siempre realmente sabéis qué consumen y qué no consumen. En cualquier caso, os animo siempre a fijaros mucho para tener una referencia. Recordar que el consumo mínimo de heno debería ser muy similar al volumen del cuerpo de vuestro conejo, ¿no? Es algo bastante gráfico, bastante visual y es una referencia así sencilla. Llevamos unos minutitos charlando sobre el heno, le estamos dando bastantes vueltas y no perdamos de vista el porqué, ¿no? Que es en definitiva el por qué es tan importante el heno para los conejos. Es tan sencillo como que de él depende la salud de vuestros conejos. Depende pues, en diferentes niveles. Os lo voy a agrupar en 3 puntos. La salud dental, la salud digestiva y la salud mental. Pues, si os parece, lo desarrollamos un poquito más cada uno de estos puntos. Respecto a la salud dental, ahí yo creo que casi todos vosotros, a cualquiera que le pudiera preguntar, sabría contestarme si los dientes de los conejos crecen o no crecen. Sabéis que eso sucede cada día y sucede durante toda la vida del conejo. Pues necesitamos un equilibrio. Hay un crecimiento, tiene que existir un desgaste. De no ser así, con una probabilidad muy alta, nuestro pequeño conejo va a desarrollar una enfermedad dental crónica con todo lo que ello conlleva. Asociado a esto, también comentaros que algo que me encuentro en esas visitas de las que hablábamos es que pensáis que cosas más duras, elementos más duros, son los que se van a encargar del desgaste de los dientes. Por ejemplo, los bloques minerales o las maderas. Realmente esto no es así. ¿De qué depende realmente que un diente se desgaste o no se desgaste? Pues fundamentalmente de 2 aspectos. El primero es el grado de abrasión de ese elemento que están masticando y el segundo, los movimientos que ejerce el conejo con su boca a la hora de masticarlo. Os pongo un ejemplo. Imaginaros un papel de lija que en sí realmente no es muy duro, lo podemos romper con las manos, ¿verdad? Pero en cambio, si pasamos las yemas de los dedos por encima, rasca, ¿verdad? Pues tenéis que imaginaros las fibras del heno como si fueran un papel de lija, porque tienen esa capacidad de abrasión que buscamos. También la manera que tienen de masticar el heno los conejos es en movimientos horizontales, es decir, tenemos las muelas del maxilar, tenemos las muelas de la mandíbula y entre medio pues cualquiera de estas briznas de heno. Imaginaroslo, tenemos eso así y son movimientos horizontales. Pues si os imagináis, como os comentaba, este heno como una lija y con esos movimientos, pues enseguida todo como sale bastante rodado el por qué el heno, sin ser tan duro, consigue ese efecto de desgaste que tanto buscamos. El segundo punto del que hablábamos antes era la salud digestiva. ¿De qué manera nos puede afectar? ¿Cómo se relaciona? Pues de nuevo tenemos ahí 2 puntos, dos porqués. Por un lado, actúa en cuanto a la motilidad, al movimiento de ese digestivo. Si hay una cantidad suficiente de heno,
el peristaltismo, el movimiento de avance del alimento desde el estómago hasta el intestino delgado, intestino grueso y eliminándose en forma de heces, ese movimiento se va a conservar. En el caso de que la cantidad de heno sea baja, insuficiente o que sea ausente, es mucho más fácil que nuestro conejo tenga esa hipomotilidad que probablemente hayáis escuchado hablar, ese éxtasis intestinal, gástrico, esa parada de movimiento que finalmente hará que nuestro conejito haga poca caca o deje de hacer caca, y con todo lo que pueda conllevar después a nivel medio. El segundo punto es que el heno es muy importante para conservar la flora fecal. ¿Eso qué es? Pues recordar que existe el ciego, que es una parte del intestino grueso en los conejitos. Es como nuestro apéndice, pues es lo mismo. Dentro de ese ciego existen varias bacterias de diferentes géneros que conviven pues en armonía, podríamos llamar, en un equilibrio. El problema viene cuando unas sobrecrecen respecto a las otras, o que permiten que bacterias que no son naturales del ciego comiencen también a crecer. Eso puede suceder por muchos motivos. Uno es por falta de heno. Ahí encontraríamos de nuevo esa hipomotilidad. Podríamos encontrar fácilmente esa diarrea en los conejos pues, tan frecuente. Y el tercer punto del que os quería hablar, que quizás no se suele tener muy presente, que yo creo que es muy importante también, es la relación entre el heno y la salud mental de vuestro conejo. Si tenemos un poquito en mente qué hace un conejo en estado silvestre, ¿no? Si lo vemos pastando pues en un bosque, en un prado, ¿qué hace? Pues esto que comentaba, alimentarse. Pasan muchas horas comiendo hierbas, comiendo ese pasto que tiene a disposición. En casa, si no les ofrecéis heno suficiente durante horas, al final lo que va a suceder es que nuestro conejito se va a aburrir. Y eso, ¿cómo se puede traducir? ¿Qué podemos ver? Pues podemos ver conductas destructivas, que nuestro conejito pues tenga más tendencia a mordisquear pues, cualquier cosa de casa, incluso pues, los barrotes de la jaula. También lo podemos ver en conejitos que se autolesionan, que se arrancan el pelo, sobre todo por la zona del pecho, que es la que tienen un poquito más accesible, y vemos pues, esos conejitos que nos llevan a la clínica con la piel pues, muy ausente de ese pelaje. Estos son pues, conductas de aburrimiento y que se pueden pues, fácilmente complementar pues, a través de ofrecerles ese entonces lo debéis tener también muy en cuenta. En principio eran estos los puntos que quería repasar con vosotros. Veréis que pues, es bastante resumido, pero sí que era un poquito la idea en cuanto a trasladar las dudas que más frecuentemente me comentáis en el día a día, pues un poco daros esa respuesta. Confío en que os haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima. ¿De acuerdo?